El sol caía pesado sobre el pueblo de San Valerio, un rincón perdido entre montañas y polvo, donde los hombres hablaban poco y los rumores viajaban más rápido que el viento. En el centro de la plaza, el sonido del martillo del subastador retumbó como un disparo seco. Detrás del corral improvisado había mujeres con las manos atadas, ofrecidas al mejor postor. Nadie las miraba a los ojos. Entre ellas estaba Mercy, una mujer grande, de brazos fuertes y mirada serena. Su vestido claro estaba manchado por el camino, pero su dignidad seguía intacta. No bajó la cabeza ni una sola vez. Algunos reían, otros murmuraban. ¿Quién querría pagar por esa?, dijeron desde la sombra. Entonces una voz distinta rompió el ruido. No era arrogante ni desesperada. Era firme. 60 centavos. Todos se voltearon. Un hombre flaco con el sombrero gastado y la mirada tranquila sostenía el billete como si pesara toneladas. Cuando el martillo cayó, el silencio fue absoluto. Él se acercó, sacó un cuchillo y cortó la cuerda de sus muñecas. No te compré, Mercy, te salvé. Nadie entendió lo que quiso decir, pero Mercy sí, porque en ese instante, bajo el sol y la humillación, alguien finalmente la había visto no como una mercancía, sino como una persona. Lo que empezó como una transacción se convertiría en una historia de redención, fuerza y amor entre dos almas cansadas que el mundo había olvidado, pero que aún sabían mantenerse en pie. En los pueblos polvorientos del viejo norte, donde el sol parte la tierra y el silencio pesa más que las palabras, las historias no se escriben con tinta, se graban con fuego, sudor y orgullo. Esta es una de esas historias, una que no trata de belleza ni de fortuna, sino de dignidad, de una mujer que el mundo quiso humillar, y de un hombre que vio en ella algo que nadie más se atrevió a mirar, su valor. En San Valerio, donde la justicia se vende al mejor postor, un solo gesto cambió el destino de dos almas. Cuando él dijo, «No te compré, Mercy, te salvé», no fue una frase romántica, fue una promesa. Lo que vino después fue fuego, redención y amor en su forma más cruda. Una historia de resistencia, de orgullo y de segundas oportunidades. Antes de seguir, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Y si quieres entender por qué un solo acto de compasión puede desafiar a todo un pueblo, quédate hasta el final y haz clic en el video para verlo completo. El amanecer llegó cubriendo el cielo con una neblina roja. En San Valerio, los días empezaban siempre igual. El canto seco de los gallos, el olor a maíz quemado y el polvo que nunca descansaba. Pero aquel día era distinto. El pueblo se preparaba para una subasta, no de ganado sino de personas. Mujeres que habían sido abandonadas, vendidas o simplemente olvidadas. Mercy despertó antes del sol. Llevaba 3 noches sin dormir, con el corazón apretado y la mente llena de recuerdos. Su cuerpo grande, cansado, temblaba no de miedo, sino de rabia. «No soy mercancía», murmuró mientras se lavaba la cara con agua fría, pero sabía que nadie la escucharía. En San Valerio, la voz de una mujer pobre no valía ni medio centavo. El sonido de los cascos sobre la tierra la hizo mirar por la ventana. Hombres a caballo se acercaban con sus sombreros bajos. Uno de ellos gritó su nombre. «Mercy, prepárate, hoy es tu turno». Ella apretó los puños, pero no respondió. Horas después la llevaron a la plaza. El sol caía duro, quemando hasta las pestañas. Había risas, apuestas y miradas sucias. Algunos la observaban con desprecio, otros con curiosidad. Nadie con compasión. El subastador, un hombre gordo con una voz rasposa, levantó la mano. «Esta mujer puede cocinar, trabajar el campo, cuidar niños.
fuerte como una mula. ¿Quién da la primera oferta? El silencio duró segundos, pero a Mercy le parecieron años. Podía sentir el sudor bajando por su espalda, el orgullo intentando no quebrarse. 30 centavos, gritó alguien desde el fondo. Risotadas. Por ese precio ni los perros, dijo otro. Las carcajadas llenaron el aire. Mercy cerró los ojos. No lloró. No lo haría. Si el mundo quería verla caer, tendría que esperar. Entonces, una voz distinta rompió el bullicio. No era una voz de burla ni de soberbia. Era una voz cansada, profunda, que venía del borde del pueblo. 60 centavos. El silencio cayó como un manto. Todos voltearon. Un hombre de rostro curtido, delgado, con el sombrero viejo y las botas cubiertas de barro, avanzó entre la multitud. Nadie lo conocía bien. Decían que había llegado hacía pocos meses, buscando trabajo, durmiendo en un establo abandonado. El subastador se rió. 60 centavos. ¿Y tú quién eres? El hombre no respondió. Solo extendió el billete y lo dejó sobre la mesa. Cuando el martillo cayó, el polvo se levantó. Mercy levantó la mirada por primera vez. Él se acercó despacio, con una calma que desarmaba. Sacó un cuchillo y cortó la cuerda que sujetaba sus muñecas. «No te encompré, Mercy. Te salvé». Ella lo miró confundida. Nadie le había hablado así en años. Nadie había usado su nombre con respeto. Él giró para irse, pero antes de hacerlo, añadió: «Si quieres venirte, tengo trabajo y techo. No te debo nada, ni tú a mí. Pero mereces empezar de nuevo». El corazón de Mercy dio un salto extraño. No confiaba en los hombres, y menos en las promesas. Pero aquella frase, dicha sin dramatismo ni pena, le sonó a verdad. Mientras los curiosos murmuraban, ella recogió su bolso, caminó tras él y cruzó la plaza sin mirar atrás. Sentía el peso del mundo sobre los hombros, pero también algo nuevo, un leve soplo de libertad. Atrás quedaba San Valerio, con su polvo y su desprecio. Delante, un camino incierto, pero propio. Y por primera vez en años, Mercy caminaba sin cadenas. El sol se escondía detrás de los cerros cuando Mercy y el hombre, a quien luego sabría que llamaban Elías, salieron del pueblo. El viento del atardecer traía el olor de los mezquites y el eco de Minucinto, las risas que habían quedado atrás. Nadie los despidió. En San Valerio, los que se iban no dejaban huella, caminaron en silencio por horas. Elías guiaba el paso con calma, sin mirar atrás. Mercy, con las piernas doloridas, lo seguía a pocos metros. No se hablaban, pero entre ellos flotaba algo nuevo, una sensación de respeto que el tiempo aún no había manchado. Al llegar a un arroyo seco, él se detuvo. «Aquí descansaremos», dijo mientras soltaba el costal que llevaba al hombro. Mercy se sentó sobre una piedra, respirando profundo. Tenía la garganta seca y el cuerpo ardiendo. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó sin mirarlo. Elías tardó en responder. «Porque sé lo que es que te traten como si no valieras nada». Sus palabras salieron lentas, cargadas de historia. El silencio volvió, pero era distinto. Ya no era incómodo, era necesario. Mercy lo observó a la distancia. Había algo en él que no encajaba con los hombres del pueblo. No tenía la mirada sucia ni la lengua rápida. Se movía como en quien ha trabajado con la tierra, pero también como quien ha cargado culpas. Al caer la noche, encendieron un pequeño fuego. Elías sacó 2 trozos de pan duro y los ofreció. Mercy los tomó con manos temblorosas. «No tengo nada que darte a cambio», dijo ella. «No te pedí nada», respondió él con una leve sonrisa. El fuego crepitaba y las sombras bailaban en sus rostros. Mercy pensó en las mujeres que había dejado atrás, las que nunca conocerían un gesto así. «En el pueblo decían que eras forastero», comentó.
Lo soy, y está bien así. A veces hay que irse de donde uno nació para recordar quién era. Mercy bajó la mirada. Entendía demasiado bien esas palabras. En su vida había intentado empezar de nuevo más de una vez, pero el mundo siempre encontraba la manera de recordarle su lugar. ¿Y a dónde vas ahora?, preguntó. Al norte. Dicen que hay trabajo en las haciendas, que el campo necesita manos. ¿Y si no las hay? Entonces seguiré caminando. Siempre hay un lugar que aún no te ha cerrado la puerta. Ella asintió. Tal vez por primera vez en mucho tiempo sintió que podía creer en algo. Cuando el fuego se apagó, ambos quedaron en silencio, mirando las estrellas. Mercy pensó en su madre, en los años perdidos, en la niña que alguna vez soñó con tener una casa propia. Elías, sin mirarla, murmuró: «Mañana cruzaremos el río. Del otro lado empieza la tierra que no conoce tu nombre. Puedes ser quien quieras allá». Mercy cerró los ojos. «Ser quien quiera», repitió en su mente. Sonaba tan simple, pero pesaba como una promesa. Al amanecer, continuaron el camino. Los pies descalzos de Mercy se hundían en el polvo mientras el sol les golpeaba la espalda. En cada paso dejaba atrás una parte de su pasado. Llegaron a una pequeña cabaña de madera, medio caída, junto a un campo abandonado. «Aquí viví antes», dijo Elías. «No es mucho, pero tiene techo». Mercy miró a su alrededor. Había una cerca rota, un pozo seco y una vieja silla en la entrada. Todo parecía muerto, pero en su mente algo se encendió. «Podría arreglarlo», dijo. «Con tiempo y con tus manos se puede levantar de nuevo». Elías la miró sorprendido. «¿Levantarlo?» «Sí, si vamos a quedarnos no será entre ruinas». Por primera vez, él sonrió abiertamente. «Entonces será tu casa también». Esa tarde Mercy tomó un martillo y empezó a clavar los primeros tablones. Elías la observaba desde el pozo, mientras el sonido del metal contra la madera llenaba el aire. Había fuerza en sus brazos, pero también algo más. Una determinación silenciosa, casi sagrada. Nadie lo sabía aún, pero ese día, entre el polvo y la madera vieja, nacía una nueva historia. No de amor inmediato, sino de reconstrucción. Dos almas heridas aprendiendo a sostenerse sin cadenas. Y mientras el sol caía, Elías pensó en silencio. A veces, salvar a alguien es también salvarse a uno mismo. Los días comenzaron a tener ritmo. Al amanecer, Mercy salía al patio con un balde de agua y lavaba la cara frente al sol naciente. Su sombra se alargaba sobre la tierra, firme, como si anunciara que ya no era una mujer vencida. Elías encendía el fuego, preparaba café y observaba sin decir palabra. Había aprendido que el silencio, en ocasiones, dice más que cualquier frase amable. El campo dormía bajo la pereza del verano. La cabaña olía a madera húmeda y a esperanza nueva. Mercy había limpiado el suelo, arreglado el techo y colgado un trozo de tela como cortina. Cada pequeño cambio era una forma de recuperar su dignidad. No se trataba de embellecer un lugar, sino de reconstruirse a sí misma. Una tarde, mientras recogían ramas secas, Elías habló por primera vez de su pasado. «Tuve una esposa», dijo con voz baja. «Murió hace 3 inviernos. El pueblo me culpó, pero yo solo la amé demasiado». Mercy se detuvo. No hizo preguntas, pero el temblor en la voz de él le bastó para entender que había heridas que aún sangraban. «A veces la gente necesita un culpable», respondió ella, «y escoge al más callado». Elías la miró con respeto. Esa mujer que el pueblo había llamado mercancía tenía más sabiduría que todos los hombres juntos de San Valerio. Los días se volvieron semanas. Mercy cocinaba pan de maíz y arreglaba la cerca, mientras Elías trabajaba la tierra con una paciencia casi mística. Cada noche se sentaban frente al fuego. No hablaban mucho. Bastaba compartir el silencio.
ese que no ahoga, sino que consuela. Una tarde, una tormenta llegó desde el norte. El viento rugía como un animal furioso. Elías corrió a asegurar las tablas del techo, mientras Mercy sostenía la puerta con todas sus fuerzas. El trueno iluminó el cielo y por un instante ambos quedaron frente a frente, respirando el mismo miedo. Cuando la tormenta cesó, la cabaña resistía, pero Mercy cayó al suelo agotada. Elías se acercó, le ofreció la mano. «No tienes que demostrar nada», le dijo. «No lo hago por ti», contestó ella. «Lo hago por mí». Esa noche, mientras el viento gemía afuera, Elías la vio dormirse junto al fuego. Su rostro, endurecido por los años de desprecio, ahora parecía tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, él sintió algo que había olvidado: paz. A la mañana siguiente, la tierra amaneció lavada y el aire olía a nuevo. Mercy salió y miró el horizonte. Había un arco iris leve, apenas visible, pero suficiente. «El techo resistió», dijo sonriendo. «Y tú también», respondió él. Con el paso de los días, la rutina se convirtió en una forma de afecto. Ella amasaba pan, él partía leña. No había promesas, pero había compañía. Y en ese rincón, olvidado por el mundo, eso bastaba. Una tarde llegó al rancho un hombre a caballo, vestía de negro y llevaba una mirada fría. «Busco a Elías», dijo. Elías salió limpiándose las manos. «Soy yo. Hay rumores en San Valerio. Dicen que te llevaste a una mujer que no era tuya». Mercy se tensó. El hombre la observó con desprecio. «¿Esta es la mujer?», preguntó. Elías no dudó. «Sí, pero ya no pertenece a nadie». El jinete escupió al suelo. «Eso no lo decides tú». Elías dio un paso al frente, la mirada firme. «No la compré, la salvé, y si eso es un crimen, que venga quien quiera a juzgarme». El hombre lo miró unos segundos más, luego giró el caballo y se alejó sin decir palabra. Mercy sintió las piernas temblar. «Vendrán por ti», susurró. «Que vengan, ya no corro más». El silencio que siguió fue largo, pero no era miedo lo que llenaba el aire, era determinación. Ambos sabían que no podían volver atrás. Esa noche, Mercy escribió su nombre en un trozo de madera y lo clavó en la entrada de la cabaña, casa nueva. Elías la miró. «¿Qué significa?» «Que no importa de dónde venimos, sino dónde decidimos quedarnos». Él asintió, y en su mirada, por primera vez, había gratitud. No por haber salvado a Mercy, sino por haber encontrado junto a ella un lugar donde volver a empezar. La calma en la cabaña duró poco. Desde la visita del jinete negro, Mercy notó que Elías dormía menos. Hablaba poco y pasaba las noches afuera, con la mirada perdida en el horizonte. Algo en su silencio había cambiado. No era miedo, era culpa. Mercy no lo presionó. Había aprendido que las heridas más profundas no se curan con preguntas, sino con tiempo. Sin embargo, el aire estaba distinto. Cada ruido en el bosque la hacía sobresaltarse. Una mañana, mientras lavaba ropa en el arroyo, escuchó pasos detrás. Era Elías, con el rostro tenso. «Tenemos que irnos», dijo. «¿Por qué?» «Anoche vi fuego en el valle. No son campesinos. Nos están buscando». Mercy dejó caer la prenda que sostenía. La idea de huir otra vez le pesó en el alma. «¿Y hasta cuándo?», preguntó. «Hasta que el pasado se canse de seguirme». Volvieron a la cabaña. Empacaron lo poco que tenían, un poco de pan, una manta y la vieja navaja de Elías. Pero antes de salir, Mercy se detuvo frente al letrero que ella misma había clavado. «Casa nueva». «No voy a correr más», dijo con voz firme. Elías la miró, sorprendido. «Si me quedo, te pondrás en peligro. No me salvaste para esconderme, me salvaste para vivir».
Elías cerró los ojos, respiró hondo y bajó la cabeza. Entonces, nos quedamos. Pero si vienen, lucharemos juntos. Durante los días siguientes, reforzaron la cerca y cavaron un pozo más profundo. Mercy aprendió a usar el rifle, aunque temblaba al sostenerlo. Elías le enseñó a escuchar el silencio del campo, a distinguir el canto del viento del paso de los hombres. El tercer día, los perros ladraron. Una figura se acercaba por el camino. Era el jinete negro, acompañado por dos más. Elías tomó el rifle. «Quédate atrás», le ordenó. Mercy no obedeció. Se colocó a su lado. El hombre desmontó lentamente. «Te advertí, Elías. Esa mujer tiene dueño». Elías apretó el arma. «Nadie es dueño de nadie». «Tú no entiendes cómo funciona este país», dijo el jinete. «Las mujeres sin familia son propiedad del Estado. Tú la robaste». Mercy dio un paso adelante. «No me robó», dijo con la voz firme. «Yo decidí irme». El jinete sonrió con burla. «¿Decidiste? ¿Y crees que eso importa?» «Importa para mí», respondió ella. «Y ya no tengo miedo». Elías disparó al suelo, justo frente a los pies del hombre. «Lárguense antes de que pierda la paciencia». Los hombres lo miraron en silencio. El aire se volvió espeso. Finalmente, el jinete escupió al suelo y montó su caballo. «Esto no ha terminado», dijo antes de alejarse. Cuando desaparecieron, Mercy cayó de rodillas, no por miedo, sino por el peso del momento. Elías dejó el rifle, se arrodilló junto a ella. «No tenía que llegar a esto», murmuró. «Sí», respondió ella, mirándolo a los ojos. «Tenía que llegar, porque por primera vez no me escondí». Elías la abrazó. No fue un gesto romántico, fue humano. Dos almas cansadas encontrando fuerza una en la otra. Esa noche no durmieron. Se quedaron junto al fuego, escuchando el viento. «Dices que te siguen por tu pasado», dijo Mercy. «¿Qué hiciste realmente?» Elías suspiró. «Defendí a mi esposa de un hombre poderoso. Ella murió y me culparon. Desde entonces no encontré paz». Mercy guardó silencio. Comprendía lo que era cargar con una historia que el mundo no quería escuchar. Al amanecer, el cielo se tiñó de rojo. Elías salió al campo y vio el horizonte tranquilo. «Parece que se fueron», dijo. «No se fueron», contestó Mercy. «Solo esperan. Pero no importa». Ella tomó un tronco, lo colocó sobre el suelo y comenzó a levantar una nueva pared. «¿Qué haces?», preguntó él. «Si van a venir, que me encuentren construyendo, no huyendo». Elías la observó, y algo cambió en su mirada. Ya no era el hombre que la había salvado, era el que ahora necesitaba ser salvado por ella. Mientras el sol subía, el sonido de los martillazos volvió a llenar el valle. Era el eco de una promesa silenciosa: resistir juntos, aunque el mundo se desmoronara. El amanecer llegó con un silencio extraño. No cantaron los gallos, ni se movió el viento. Mercy lo sintió antes de verlo. Algo se acercaba. Desde la puerta de la cabaña observó el horizonte teñido de polvo. 3 jinetes venían a toda velocidad. Elías salió con el rifle en la mano, los ojos firmes. «Hoy no van a quitarnos nada», dijo. Mercy respiró hondo. No temblaba. Su miedo había muerto tiempo atrás, el día que decidió quedarse. Los hombres se detuvieron frente a la cerca. El del sombrero negro desmontó y avanzó unos pasos. «Última oportunidad, Elías», dijo. «Entrégala y nadie saldrá herido». Elías alzó el arma. «Ya te lo dije, no la compré, la salvé». Un disparo rompió el aire. No se supo quién lo hizo primero. Los caballos se espantaron, el polvo se levantó en un torbellino. Mercy corrió al pozo, tomó el rifle de repuesto y apuntó sin dudar.
El eco de los tiros retumbó por todo el valle. Elías cayó al suelo, una bala rozándole el hombro. Mercy gritó su nombre, corrió hacia él, lo cubrió con su cuerpo. El jinete negro se acercó lentamente, con la pistola lista. «Siempre termina igual», dijo con desprecio. Mercy se levantó. Su respiración era profunda, su rostro sereno. «No esta vez», disparó. El hombre cayó de rodillas, sorprendido. El silencio se extendió como una manta. Los otros dos jinetes huyeron sin mirar atrás. Mercy dejó caer el rifle y corrió hacia Elías. La sangre le manchaba la camisa, pero aún respiraba. «No te muevas», le pidió. «Ya pasó». Él la miró con una sonrisa débil. «Te dije que eras fuerte». «Tú me enseñaste a creerlo», respondió ella. El fuego comenzó en los matorrales. Alguna bala perdida había encendido las hojas secas. En minutos, las llamas rodearon la cabaña. Mercy ayudó a Elías a levantarse, y juntos corrieron hasta el arroyo. Desde allí vieron cómo Casanueva ardía bajo el cielo anaranjado. Elías apretó la mano de Mercy. «Todo lo que hicimos sigue aquí», interrumpió ella tocándose el pecho. «Nadie puede quemar lo que somos». Las llamas consumieron la madera, pero no la esperanza. Cuando el fuego se extinguió, solo quedaron las cenizas y el silencio. Durante días se refugiaron bajo un viejo árbol cerca del río. Elías sanaba despacio. Mercy cuidaba sus heridas, le daba de beber, lo abrigaba en las noches frías. En su mirada no había lástima, sino ternura. Una tarde, mientras el sol se escondía, Elías dijo: «¿Podríamos volver al pueblo, empezar de nuevo?» Mercy negó con la cabeza. «No hay nada allí para mí. Prefiero construir otra casa, aquí, donde el fuego no nos borró. ¿Y si vuelven? Que vuelvan. No soy la misma mujer que llevaron a esa subasta». Elías la observó con una mezcla de orgullo y amor. «Nunca te pedí que te quedaras. Y yo nunca te pedí que me salvaras», dijo sonriendo. «Pero lo hiciste igual». El viento sopló suave, moviendo las hojas del árbol. Mercy cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez en años no sentía el peso del pasado, solo el presente, cálido y posible. Al día siguiente comenzaron a reconstruir. No hablaban mucho. Él cortaba troncos, ella levantaba muros. Los martillazos resonaban como campanas de esperanza. En el aire flotaba una promesa sin palabras. Esta vez, nadie nos arrebatará lo nuestro. Cuando el sol cayó, Elías se sentó frente al nuevo marco de la puerta. «¿Cómo la llamaremos esta? ¿Ves?», preguntó. Mercy sonrió. «Tierra viva. Porque aquí aprendimos que, aunque nos quemen todo, siempre renace algo». Esa noche, bajo las estrellas, se quedaron en silencio, lado a lado. No eran amantes, ni héroes, ni santos. Eran dos seres humanos que habían decidido resistir, y eso, en un mundo que los quiso de rodillas, ya era una forma de victoria. En el horizonte, el fuego se había ido, pero el resplandor seguía en sus ojos, porque el amor, ese que no se compra ni se vende, había encontrado su casa. El sol descendía lentamente detrás de las colinas, pintando el cielo de un rojo cansado. Mercy observaba las sombras estirarse sobre el valle, el mismo valle donde una vez fue esclava del miedo y ahora era dueña de su destino. Elías dormía cerca del fuego, su herida casi cerrada, respirando con la calma de quien ya no teme perderlo todo. Ella lo miró y pensó en todo lo que habían pasado: el polvo, los gritos, las llamas y aquella frase que había cambiado su vida. «No te compré, te salvé». Entonces entendió que no solo él la había salvado, ella también lo había salvado a él, de la soledad, del silencio, de la vida sin propósito. Caminó hacia el río y metió las manos en el agua fría. Su reflejo tembló sobre la superficie.
Ya no era la mujer humillada de antes, era fuerte, libre, viva. Cada cicatriz contaba una historia de resistencia. El viento trajo consigo olor a tierra mojada. Mercy sonrió. La lluvia se acercaba y con ella el renacer. Regresó junto a Elías y se acurrucó a su lado. Él abrió los ojos apenas, lo suficiente para decir: «Estamos en casa». Ella asintió. Sí, por fin. Las primeras gotas comenzaron a caer, apagando las brasas del fuego. Y en ese silencio, Mercy comprendió que el amor verdadero no era el que se prometía con palabras, sino el que se demostraba con actos, día tras día, sin pedir nada a cambio. El amanecer siguiente los encontró trabajando juntos, riendo, construyendo. Y así, entre lluvia y madera nueva, la mujer que fue llamada Mercy se convirtió en símbolo de fuerza, la raíz viva de una tierra que ya no arde, sino florece.